Una marcha básicamente se divide en dos partes: el motor y el solenoide o automático. El solenoide o automático tiene 3 tornillos, un borne de batería, un borne de campo y una terminalita de start. Entonces, el automático lo encontramos montado encima de la marcha. Ahí está. Este se encarga de cerrar el circuito entre borne de batería y borne de campo. Además, acciona la horquilla por medio del embolo para que el Bendix acople con el aro dentado. Todo esto se logra con las fuerzas magnéticas que se generan en el interior del automático. Para identificar los bornes del automático se debe de tomar en cuenta lo siguiente: el borne de batería, que es este de aquí, siempre es el más largo y en algunas marchas también es más grueso, y siempre lo encontramos conectado al positivo de batería. De aquí siempre va a salir un cable hacia el positivo de la batería. El borne de campo, que es este, se localiza en la parte inferior del borne de batería, o sea, abajo de este. Puede ser del mismo grosor, pero más corto. Además, tiene una derivación que conecta directamente al automático. De aquí, de este tornillito de borne de campo, va a salir como un trenzado de cable de cobre hacia adentro del motor de arranque. O sea, sale un cablecito de aquí está atornillado, sale un cablecito y entra hacia el interior del motor de arranque. Esa va a ser el borne de campo. Entonces, en algunos automáticos los bornes de batería y los bornes de campo son del mismo tamaño, pero el borne de campo tiene una derivación que va al automático por medio de una lámina. O sea, a veces en lugar de un cablecito viene como una laminita. La terminal de start viene siendo esta. En la terminal de start, normalmente esta terminal la encontramos al lado derecho de los bornes anteriores, o sea, como por aquí así. Entonces, al girar la llave, recibe la corriente. Este flujo de corriente puede venir a través del switch de encendido o de interruptores de seguridad. Los interruptores de seguridad vienen siendo un interruptor de cinturón de seguridad. Es cuando te pide que te abroches el cinturón para que pueda arrancar el auto. O el interruptor del clutch. Es cuando tienes que pisar el clutch para evitar de que pueda prender tu auto. O también puede venir a través de un relevador o de un solenoide, también conocido como puerquito. En algunos automáticos encontramos la terminal de start al lado izquierdo, pero no debe de haber confusión porque sería la única terminal. A veces en lugar de venir aquí, viene de este lado, pero pues como es la única, pues es lo mismo. Es la terminal de start, nada más que la acomodaron del otro lado. En otros casos pueden venir dos terminales, una a la izquierda y una a la derecha, o sea, una aquí y una acá, son dos terminales. La de start, cuando hay dos terminales, será la del lado izquierdo, y la del lado derecho será una terminal de refuerzo. Cuando hay una terminal de refuerzo, es también conocida como circuito de desvío o ignición 2. Su función es la de reforzar la corriente del positivo de bobina al momento del arranque, de modo que el encendido del automóvil será más rápido. Esta terminal la puede encontrar
desconectada y lo único que se debe hacer para emplearla es poner un cable entre positivo de bobina y la terminal de refuerzo. En algunos motores de arranque de servicio pesado, en el automático tienen una terminal que pareciera la de refuerzo, pero se trata de una conexión de tierra para la bobina de retención y no el refuerzo como se había mencionado. Entonces, esas serían las conexiones de la marcha. Nada más llegan 3 cablecitos. Viene siendo el cable de corriente de batería. Es un cable rojo. Es un cable rojo grueso que viene desde la batería. A veces en ese cable viene un cable fusible o un fuse link. Un cable fusible pues es como un fusible pero en forma de cable. Cuando hay alguna sobrecarga se corta ese cable fusible y no arranca el auto hasta que cambien ese cable fusible. Entonces, para que tengan eso en cuenta, si alguna vez no da marcha su auto y miden con el multímetro aquí no les llega corriente, puede ser que tengan un cable fusible entre la batería y la terminal de la marcha. En el circuito de campo vamos a identificarlo porque tiene un tornillo y tiene un cablecito que entra hacia el motor de arranque. Ese es el circuito de campo. Y el circuito de start pues viene siendo el que está siempre de este lado. Viene a la derecha. A veces puede venir a la izquierda, pero no importa porque como es la única terminal, entonces puede venir del lado que sea, pero viene siendo la terminal de start. En otros casos vienen teniendo dos bornes de dos terminales de start, pero la oficial cuando tienes 2 terminales es la del lado izquierdo y la del lado derecho es una terminal de refuerzo. Entonces esta terminal de refuerzo pues ya vemos para qué sirve. A continuación vamos a realizar la prueba que se llama prueba completa al motor de arranque. Esto consiste en conectar un cable al poste negativo de la batería y el otro extremo de ese cable lo vamos a conectar a la carcasa. Un cable diferente va a estar conectado al positivo de batería y vamos a ponerle corriente a la terminal de batería y a la terminal de start. Es decir, los dos van a tener corriente al mismo tiempo. Una vez que eso suceda, aquí vamos a ver que el Bendix es empujado y enseguida va a comenzar a girar. Si esto pasa, el motor de arranque está bien. Aquí ya conecté el cable al poste negativo de la batería y lo conectamos a la carcasa del motor de arranque. Aquí ya tenemos tierra en nuestro motor de arranque. Vamos a tomar la segunda pinza y la vamos a sujetar para que no haga contacto con nada. Enseguida vamos a conectar la pinza que queda en el poste positivo de la batería. Le conectamos y este es el otro extremo. Entonces con esta pinza vamos a tocar la terminal BAT, que es este de aquí, y la terminal de start. Vamos a hacer un puente, o sea, vamos a tocar las 2 terminales al mismo tiempo y el Bendix debe de salir y girar. Si esto pasa, nuestro motor de arranque está bien. Voy a poner el puente con este desarmador. Aquí estoy tocando, tiene corriente, y vamos a tocar la terminal de start. Se escucha que salió. Vamos a ver.
Como vemos, nuestra prueba salió bien. Sale nuestro Bendix hacia adelante y gira. Entonces podemos decir que nuestro motor de arranque está bien. A continuación vamos a realizar una prueba que se llama prueba única al motor. Vamos a probar el motor del motor de arranque. Para probar únicamente el motor, vamos a poner tierra, igual aquí a la carcasa. Aquí ya conectamos otra vez la carcasa y el otro extremo del cable o la otra pinza la vamos a conectar al negativo. Entonces con esto ya tenemos tierra en nuestro motor. Igual sostenemos la pinza del cable que vamos a conectar a corriente para evitar cortos, y la otra pinza la vamos a conectar al poste positivo de la batería. Ahí está. Ahora vamos a tocar nuestra terminal de campo, que es esa que estamos viendo ahí. Entonces al tocar el Bendix, que es este de acá, simplemente va a girar, no va a salir, nada más debe de girar y ya. Bueno, entonces vamos a tocar, y al tocar nuestro Bendix debe de girar nada más. Tocamos. Vamos a ver por acá, a ver qué pasa. Ahí está. Como vimos, únicamente giró nuestro Bendix, todo está bien. Entonces con estas dos pruebas revisamos nuestro motor de arranque completo y el motor del motor de arranque. Estas pruebas debes de hacerlas de 2 a 3 segundos, así como cuando enciendes el motor de arranque, cuando das marcha, es de 2 a 3 segundos. Aquí también vas a hacer contacto de 2 a 3 segundos para que no se caliente nada de aquí. A continuación probaremos nuestro solenoide de arranque o automático. Para esto vamos a desconectar nuestro terminal de campo o terminal C, quitándole este tornillo. Vamos a quitarlo y vamos a poner el tornillo por acá. Vamos a retirar la terminal en un lugar donde no haga tierra. Así lo dejamos en el aire, pero que no haga contacto con nada. Enseguida vamos a conectar la pinza de un cable al poste negativo de la batería, ¿sí? Y del otro lado vamos a ponerlo a la carcasa del motor de arranque. Conectaremos un cable al poste positivo de la batería, así de esta manera. El otro extremo de la pinza que conectamos al poste positivo la vamos a conectar al terminal de start o terminal 50. Con este cable vamos a hacer un puente entre la tierra que está llegando aquí a la carcasa. Con un lado del cable vamos a tocar aquí, y con el otro vamos a tocar el borne del terminal C o borne de campo. Al hacer esto, el Bendix debe de salir y debe de quedarse así al desconectar el cable. Una vez que desconectemos la tierra, el Bendix se debe de meter. Ahora se le llama prueba de empuje y retención. Probamos aquí. Voy a tocar el borne C. Y salió. Quito y se debe de retener. Ahí se detuvo. Entonces voy a desconectar y se debe de retraer. Estas son 4 pruebas al motor de arranque para que sepas si tu motor de arranque sirve o no sirve. Por mi parte es todo. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube.